Tal vez estemos ante un dato que así lo refleje o no. Yo os cuento, el colectivo de trabajadores autónomos, esos autónomos que cada vez nos encontramos más a nuestro alrededor, y a poco que mires, esa tendera de toda la vida que te está atendiendo es una autónoma, el fontanero que viene a arreglarte es un autónomo. Bueno, pues el colectivo de esos trabajadores mayores de 65 años permanecen cada vez más, hay que permanecen ocupados, que siguen trabajando. Ha empezado a crecer este colectivo en el Estado español, concretamente repunta hasta los 75.900. Debido, entre otros, a las mejores perspectivas económicas. Lo dicen, o así desde luego lo han entendido los de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Hay gente que puede pensar que esto se debe también a que un trabajador autónomo no coge la jubilación porque la pensión que le puede quedar, pues con eso no va a ningún sitio. Es decir, no tienen una pensión digna los trabajadores autónomos y esto puede obligar a que permanezcan en la actividad. ¿Qué creéis vosotros? Ya sabéis, el teléfono está ahí. Por cierto, tenemos aquí a un representante de los autónomos. A ver lo que piensa él. Él es secretario de organización de la Unión de Trabajadores Autónomos de Euskadi. Que entre Daniel González. Hola, Daniel. ¿Qué tal estás? Bien. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bienvenido. Vamos a ver, leemos, aparte de las valoraciones que puede hacer la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que el número de trabajadores autónomos mayores de 65 años ha crecido. ¿Esto se puede entender o se puede hacer una valoración positiva o no? Depende, claro. Decir, yo ¿Tú sí que cuál es haces? cierto que hay una persona o personas de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos que han hecho una valoración positiva, no es mi caso, pero el tema de las estadísticas, el tema de tal, es da lugar a todo, ¿no? Pero tú conoces la realidad de Sí. muchos autónomos. Por eso no es mi opinión. Yo discrepo y creo que en la organización pues estamos para discrepar también, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, luego vamos a ver hemos encontrado dos mujeres autónomas, es decir, que son trabajadoras autónomas, y cada una nos cuenta lo que le pasa. Una de ellas nos dice, y lo vais a escuchar a continuación, en breve, que dice, yo es que no puedo ni pensar en la jubilación. Yo voy a estar aquí trabajando, ¿qué? Más allá de los 65, más allá de los 75. Porque a mí, si no, el retiro, la pensión que me queda, no es una pensión digna. ¿Esa puede ser una realidad? Sí puede ser. Y es. Por eso, yo creo que para mí lo más importante a decir hoy aquí es que el trabajador autónomo tiene que pensar cuáles son realmente sus condiciones de trabajo. Porque además hoy se está dando mucho que personal laboral le están ofreciendo una salida como autónomos para seguir en el mismo puesto de trabajo, algo que debería ser ilegal, y con unas condiciones similares. Cuando un autónomo tiene que pensar que no tiene sus pagas extras, que cuando coge una baja sigue pagando su seguridad social y le pagan mucho menos, que no tiene desempleo, que no tiene indemnización por despido, que no se jubila igual, etcétera, etcétera. La gente lo piensa. Es decir, hay muchos casos. Un trabajador por cuenta ajena y de repente que cuando le dan la opción a hacerse autónomo, a ponerse como trabajador por cuenta propia, Sí. ¿la gente sabe realmente que Yo creo que hay supone? mucho desconocimiento. Ni el trabajador por cuenta ajena, ni el que se va a poner como autónomo. Daniel, vamos a poner más datos encima de la mesa y Sí. vamos a abrirlo también a mesa para ver qué opinan. Y a vosotros, ya sabéis, 902-540-541. Nos interesa saber si eres autónomo, por ejemplo, en qué situación estás o qué crees realmente acerca de tu futuro, de tu pensión. Si realmente esto puede suponer a que la cosa va mejor, que la actividad económica otra vez remonta, ¿no?, en diferentes actividades. Bueno, vamos a poner más datos y seguimos hablando. Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, el número de personas de este colectivo mayores de 65 años repunta en 2014 por las mejores perspectivas económicas y llega hasta los 75.900 tras varios trimestres de caídas. La crisis económica había hecho que los autónomos no alargaran su vida activa ante la incertidumbre y las pocas expectativas del mantenimiento de sus negocios. El dato es especialmente significativo, sobre todo en lo que se refiere al colectivo de más de 70 años, que crece en más de un 16% en lo que va de año. También hay que tener en cuenta que normalmente los autónomos necesitan mantenerse en activo con el fin de tener unos ingresos superiores a lo que representa la pensión, ya que normalmente sus pensiones son bajas debido a la falta de cotización. De todas maneras, desde el colectivo son cautos, ya que todavía falta mucho para llegar a las cifras de comienzos de 2012.
Bueno, estamos hablando de los autónomos y enseguida vamos a conocer, ya lo he dicho, dos personas que tienen unas realidades diferentes, Daniel. El tema de las pensiones. ¿Realmente al autónomo, habitualmente, por lo que cotiza, qué tipo de pensión le queda? Claro, es que bueno, en función de lo que cotice, o sea, Claro, como ya. cualquier otro trabajador. Pero tú que conoces las realidades. Es decir, hay gente que dice, no, es que yo voy a estar aquí trabajando en la tienda hasta la muerte, porque si no, yo si me retiro ahora me queda una birria. Si ha cotizado poco, le quedará poco. Pero si me permites volver al tema, ¿por qué se ha dado este repunte? Sí. Pues yo, mi opinión, creo que puede ser un miedo a que cuando estaban cambiando a peor las posibilidades de jubilarse, la gente ha efectuado su jubilación. Hablo, por ejemplo, un autónomo, o es tradicional que los autónomos mayores, al llegar a la edad de 50, a los 49 y 11 meses, cambiaran su base de cotización para que sus 15 últimos años fuera superior y poder jubilarse bien. Sí. Entonces, claro, cuando ha habido todo este marasmo de cambios y de tal y de cual, muchos autónomos han dicho, yo me jubilo ahora, como sea. Entonces, Por miedo. claro, si estos mayores de 65 años han bajado terriblemente, sí, por miedo, si han bajado terriblemente, pues puede ser ahora que repunten simplemente porque ya no se podía bajar más. Es igual que el paro, ¿no? Quiero decir, ¿está subiendo el paro o es que ya no se podía bajar más? Entonces, quiero decir, yo, y sigo diciendo que puedo tener tanta razón yo como cualquier otro que haga cualquier otro análisis. Vamos a ver qué Pero, análisis hace el resto. El miedo a la incertidumbre es un miedo muy poderoso. Incluso todos hemos tenido un trabajo autónomo o laboral. Cuando te van a cambiar de puesto de trabajo, lo primero es el temor, incluso aunque sea mejor. Yo esto lo conozco, lo controlo, sé cómo va y tal. Mi jubilación, ¿cómo era? Pues a los 49 años, tal, me decían, oye, pues mejor que subas tu base para que a los 65 te jubiles, tal. Entonces, este miedo ha producido un accionar el momento de la jubilación. Luego también ya estamos hablando con palabras viejas. Ya no es la jubilación a los 65 años, no. Ya no te puedes jubilar a los 65. Si cada mes hay 1.000 o 2.000 que cumplen los 65 años, o 65 años y un mes, o 65 años y 2 meses, y tienen derecho a jubilarse, pues claro, crecen los mayores de 65 porque la edad de jubilación ya no es 65, sino 65 y 2 meses, o 65 y 3 meses. Ya, pero alguno podría pensar, porque también el número de trabajadores autónomos mayores de 70 ha subido especialmente. Y ya alguno puede pensar, ¿alguien más allá de los 70 debe estar trabajando? Un 16,85 ha ¿Y crecido. debe estar trabajando? Hombre, ¿O según en qué trabajo, Claro, pues según sí, en qué trabajo. Claro. Alguien en la construcción, por De ejemplo, bomberos no se evidentemente piensa. difícil, Mira, pero de médico sí. yo quería hacer Médico una sí. pregunta. Sí. Si me permites. Debe estar y No, debe he dicho, estar. he dicho debe, O sea, he dicho poder. No. Por poder puede estar. Hay médicos que tienen más de 70 años. Pero que sea por lo privado, por No, favor. en la ¿te pública parece no, bien en la en la privada pública? sí. ¿Pero te parece bien? En la ¿Te privada parece sí. bien? Según en qué condiciones se encuentra la persona y según el tipo de trabajo que realice, perfectamente, ¿por qué no? A mí Hay todo personas que no esto- saben vivir sin trabajar, No, no, que y eso- necesitan A una ver. actividad. Pero que Ya, lo ya, hagan ya, Cierto. independientemente A mí de eso de que las personas con tanto conocimiento de su profesión y algunos que son auténticos intelectuales que a los 65 años haya que barrerlos del mapa me parece muy mal. Tenemos Yo un creo que papa que cada tiene uno 77 años. debe tener la libertad de elección trabajando. Pero el papa no para es seguir autónomo. trabajando Está trabajando. o no. Vale, Y pero mucha espera, gente, está cuando se diciendo jubila, Ramarri, entra- tenemos un entra en papa que procesos tiene... Un depresivos, momento, ¿eh? ¿cuántos años tiene el papa? 77, acaba de Pero no es 78. autónomo, ¿no? Pero está Claro. trabajando. Quiero Bueno, yo decir, le Tiene un quería- jefe, ¿no? una persona puede trabajar en función del tipo de trabajo que realice, en función de las circunstancias personales en las que se encuentre. A veces, evidentemente, necesita trabajar porque la pensión de jubilación que le queda es escasa, pero la pensión de jubilación que le queda a una persona es directamente proporcional a la cotización que ha cotizado. realizado. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Se puede hacerle una pregunta, ¿no? No sé, sí. Si me dejas. Bueno, yo tengo Daniel, la... ¿te apetece? Tengo la curiosidad de En lo que saber pueda. si en el gremio, en el colectivo de autónomos, vosotros tenéis hecho algún tipo de estudio acerca del nivel de desgaste y de estrés que supone para una persona ser autónoma. Porque claro que una persona puede seguir trabajando más allá de los 70 años. No es lo mismo si tú has estado trabajando por cuenta ajena y tu única preocupación ha sido la de trabajar, que si tú has sido autónomo y además de trabajar has tenido que preocuparte de todo lo que conlleva mover una empresa, por ejemplo. Con lo cual me parece que es más difícil todavía que una persona autónoma, más complicado, vaya a trabajar más allá de los 70 años que un trabajador por cuenta ajena. He hecho la tenéis pregunta y un poco la hecho- respuesta también, ¿eh? No Pero- sé, no sé si habéis contrasta, hecho... sí, No pasa nada. Sí. Realmente, decir autónomos Claro. es decir tantas cosas diferentes. Estamos, venga a ver a un transportista subirse Sí. al camión. Subirse y bajarse de un tráiler es difícil, ¿eh?
Y, sin embargo, el que yo, como autónomo con 79 años, tenga una empresa de transportes con 100 camiones, yo sigo siendo autónomo, tengo una empresa de transportes con 100 camiones y 79 años. ¿Y te parece bien? Sin embargo, es diferente ser transportista el nivel autónomo. de estrés era el problema mayor. ¿Qué? Lo has dicho bien y yo creo que es esa, la dualidad, ¿no? Una cosa es ser empresario y otra cosa es ser autónomo. ¿Por qué? Autónomo, perdóname. No, sí, técnicamente sí, pero no es lo mismo. Es decir, todo autónomo tiene que... en estos momentos ha habido un cambio sociológico importantísimo porque muchísimos trabajadores por cuenta ajena han sido obligados a ser autónomos y siguen siendo trabajadores por cuenta ajena camuflados, digamos. Muchísima gente. Falsos autónomos o realmente podríamos hablar de que esos son los autónomos y luego hablaríamos de los autónomos que son empresarios, que sería para mí ya otro plano. nivel, sí. Pero para mí el gran drama de los autónomos, y yo creo que además es un tema bastante vinculado a la ideología, ¿no? Antes hemos hecho un chiste, ¿no? Que los autónomos son un poco anticapitalistas, ¿no? Y es verdad, porque hasta cierto punto el gran drama de los autónomos ha sido que con el poder sociológico que tiene el colectivo nunca han tenido capacidad de presión a los distintos gobiernos. ¿Por qué? Porque el individualismo y sobre todo la incapacidad de asociarse con fines comunes ha sido el gran drama de los autónomos. ¿Lo crees? Y entonces, para mí hay que diferenciar entre los autónomos, digamos, como hemos dicho antes, falsos autónomos o trabajadores autónomos y lo que es otra cosa que es el empresariado, que es otro tema, ¿no? En el 2007 se ha legislado para diferenciar un poco y nosotros creíamos que podía ser una tercera vía. Quiero decir, hay laborales, hay autónomos, pero como tú dices, bueno, no lo has acabado de decir, es tan amplio el abanico de autónomos que llega, por seguir con el ejemplo, se podrían poner miles, al transportista autónomo, al empresario de transportes que tiene, o sea, que no le hace falta trabajar, que solamente figura y tiene empleados y tiene tal para que le lleven la empresa. Es tan amplio el abanico que... A mí,